Buenos días, pero muy buenos días para todos, amigos, amados hermanos de la Iglesia Cristiana Restaura Colombia. Les damos la bienvenida a un nuevo mensaje dominical. El día de hoy es 5 de abril del año 2026. Estamos en lo que llamamos Semana Santa, estamos celebrando la Pascua, recordando la obra que hizo el Señor Jesús, entendiendo que la Pascua es pasar sobre, y básicamente ya vamos a entender un poco realmente que estamos festejando, ¿sí? Aquí con el mensaje de este título, tiene origen y propósito de la Semana Santa. Por eso hoy vamos a hablar de este propósito de la Semana Santa y cómo nosotros, los seguidores de Jesús, podemos conmemorarlo y sobre todo cambiar en nuestro interior para renovar cada vez nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro entendimiento y poder hacer la obra de nuestro Señor, poder cambiar completamente para que se cumpla todo lo que el Señor estableció para la humanidad y para nosotros, su iglesia. Vamos a hacer una oración como habitualmente lo hacemos. Inmediatamente vamos con las alabanzas y finalmente desarrollaremos el mensaje de fondo. Así que bueno, esperamos hayan disfrutado bastante esta semana, hayan tenido un momento de paz, de tranquilidad, de reflexión y sobre todo un momento de recordar que el Señor venció por amor por cada uno de nosotros. Que no tenía mancha alguna, ni hizo nada malo, se entregó para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Así que vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este día, Señor, por tu palabra. Te pedimos que seas tú quien nos guíe, Señor. Hoy venimos a pedirte que tú te entrones en nuestras vidas, que tú señorees nuestras vidas, Señor, que tú guíes desde lo alto, Señor, a cada uno de nosotros, de nuestro pueblo, nuestros hijos, que tú cuides de tu iglesia, Señor, que tú cuides de cada uno de nosotros en todo momento, que tú nos permitas hacer tu voluntad, Señor, cada día, sabiendo que hemos decidido ir detrás del horizonte, Señor, que tú has establecido, hemos decidido pelear la buena batalla de la fe, hemos decidido seguir caminando hacia la meta que tú nos has establecido, Señor, porque cada día es bueno, porque cada día es una buena oportunidad para ir delante de tu presencia y descansar, Señor, y recordar aquello tan hermoso que hiciste por nosotros, que te entregaste de una vez y para siempre, para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros tuviéramos nuevas oportunidades y tuviéramos la oportunidad de cantar, Señor, la victoria que tú cantaste, Señor, sobre todas las potestades, sobre la muerte, sobre cada una de las cosas que estaban en contra nuestra, en contra de toda la humanidad. Tú cantaste victoria, Señor. Tú levantaste con el poder que tiene nuestro Dios, te levantaste en medio de los muertos, Señor, para vivir para siempre y estar a la diestra del Padre, gobernando toda la creación, para sostener la creación y para cuidar de cada uno de nosotros. Sabemos que tú nos amas, Señor, sabemos que tú cuidas de nosotros, sabemos que tú tienes un lindo propósito para cada uno de nosotros, por eso lo perseguimos cada día. Y en esta semana que llamamos Semana Santa, es un momento para reflexionar, es un momento para cambiar, es un momento para volver a tener un cambio verdadero en nuestro interior. No para ritualidades, no para hacer cosas físicas, es más, un cambio completo en nuestras maneras de pensar. Dejar el pecado de un lado y dedicarnos a vivir conforme a lo que está establecido en tu palabra. Porque tú dijiste que si te amamos, obedeceremos tus mandamientos. El conocimiento de la vida eterna era conocerte a ti, Señor Jesús, obtener la salvación en el único que podía hacerlo por cada uno de nosotros. Así que hoy te damos gracias, Señor. Hoy conmemoramos esto que tú hiciste, hoy con la familia, con lazos de amor, con nuestros hermanos, recordamos esto y sentimos felicidad. Sentimos, Señor, y celebramos que tú venciste por cada uno de nosotros y a través de tu palabra, a través de tu preciosa sangre, nosotros somos más que vencedores. Por eso estamos hablando de este origen y propósito de la Semana Santa, de lo que es la Pascua, Señor. Ayúdanos a vivir en paz, paz en los cielos, paz en la tierra, gloria a ti en los cielos, Señor. Y siempre cuida de nosotros en esta tierra, Señor. Así como tú mismo nos enseñaste a orar y nos dijiste que dijéramos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que tú nos des el pan de cada día, Señor, tanto el pan físico como espiritual. Que nos ayudes a ir delante de ti en la oración, en la meditación, Señor, en el descanso cada día para hacer tu voluntad. Que tú nos guardes de la tentación y nos libres del mal, Señor. Esto te lo pedimos el día de hoy, todos los días, para que tú cuides de nosotros, Señor.
Cuida a sí mismo de cada uno de nuestros hermanos, tus familias, provee para nosotros. Te pedimos por las autoridades, te pedimos por las iglesias, te pedimos por nuestras casas, te pedimos que levantes tu espíritu, Señor. Tu espíritu levante nuevas personas para que hagan tu obra, para que sean ejemplo, para que sean ese remanente fiel y firme que está siempre predicando tu palabra y llevando las oportunidades del reino de los cielos hasta esta tierra que ya se ha acercado a cada uno de nosotros para que tengamos vida eterna y vida en abundancia, Señor. En esta tierra nosotros seremos ejemplos, Señor, y llevaremos tu palabra donde sea necesario para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, es el momento de una alabanza. Inmediatamente iremos con el mensaje de fondo, así que vamos con estas alabanzas. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, se viste de su luz y toda oscuridad de su voz y tiemblan de su voz. Grande es nuestro Dios, cántale, grande es nuestro Dios, y todos lo verán. Grande es nuestro Dios. El mismo ayer y hoy, Señor y Salvador, Él es principio y fin, Él es principio y fin, Él es la Trinidad, suprema Trinidad, Cordero y León, Cordero y León. Grande es nuestro Dios, cantaré, grande es nuestro Dios, y todos lo verán. Grande nuestro Dios. Dile, grande es nuestro Dios, aleluya. Grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Cantaré, grande sí, Señor. Nuestro Dios, y todos lo ven. Alfa y la Omega, principio y fin, nuestro Dios. Sobre todo nombre, digno de adoración. Todos cantarán, grande es nuestro Dios, sobre todo nombre, sobre todo
nuestro el resplandor del Rey, recita majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, se viste con su luz y toda oscuridad delante su voz, delante su voz. Nuestro Dios, cantaré grande, nuestro Dios, y todos lo adorarán. Nuestro Dios. Grande es nuestro Dios, y como estamos hablando de la Pascua, y como es el primer domingo del mes de abril, vamos a conmemorar la Cena del Señor. Así que los invitamos a que por favor alisten los elementos, a que alisten el jugo de la vid, el jugo de las frutas, vino, lo que tengan disponible, y también el pan, sí, un trozo de pan, tostada, lo que tengan disponible para conmemorarlo. Básicamente conmemoramos que el Señor, la noche en que iba a ser entregado, reunió a todos sus discípulos en toda esta trazabilidad de la conmemoración de Semana Santa. Vemos unos paso a pasos de la cronología, como lo que llamamos el Domingo de Ramos, el primer domingo del inicio de la semana. Se celebra la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús a Jerusalén, donde todos lo alabaron, donde todos lo cantaban, donde se cumplió la profecía que estaba en Zacarías, donde decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo del Rey. Algunos le decían, Señor, ¿por qué no los callas? Y ellos decían, si lo hago, las piedras cantarían, las piedras alabarían. Luego hablamos de el lunes a miércoles. Jesús estuvo en el templo predicando la palabra, echó fuera a los mercaderes que estaban en el templo, que habían convertido en su casa, que era casa de oración, en una cueva de ladrones. En el jueves se presentó, en el jueves que llamamos Jueves Santo, se presentó la última cena, donde nuestro Señor Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. La Pascua la conmemoraba el pueblo de Israel en celebración de la liberación de la esclavitud en Egipto. Básicamente allí se sacrificaba un cordero en señal de que eran el pueblo de Dios. Vamos a hablar más adelante de ello. El Viernes Santo fue la pasión y la muerte de Jesús, donde hubo un juicio injusto, donde fue condenado y al fin y al cabo crucificado. El sábado fue un sábado de silencio, de dolor para muchos, de pena, mientras aceptaban que el Señor ha sido crucificado. Pero el domingo resucitó en victoria y básicamente al tercer día venció la muerte y resucitó, venció el pecado, venció la muerte para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna y también tuviéramos vida en abundancia. Así que por eso conmemoramos la Pascua. Cuando el Señor se reunió con sus discípulos, sabiendo que esta misma noche le iban a entregar, diciendo, esta noche comeré con ustedes la Pascua, pero no lo volveré a hacer, no volveré a probar el jugo de la vid hasta que vengan, hasta que estén conmigo en mi reino. Así que la noche que el Señor iba a ser entregado, tomó el pan y le dijo a todos sus discípulos, tomen todos de ellos, coman todos de ellos, porque este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Asimismo también tomó la copa, diciendo, tomen la copa, esta es mi sangre que por ustedes es entregada. Es mi sangre en la cual establezco un nuevo pacto con la humanidad, un pacto único y eterno que no se va a romper. Por eso nosotros conmemoramos y te decimos, Señor, bendice este pan en conmemoración de tu entrega. Sabemos que representa tu cuerpo que fue entregado por cada uno de nosotros. Bendícelo en el nombre de Jesús, pueden participar del pan. Asimismo tomó la copa
y dijo, participen de la copa porque esta es mi sangre que es entregada por ustedes. La sangre que representa un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Así como era sacrificado un cordero en las fiestas de la Pascua. También nuestro Señor es el Cordero de Dios, el Cordero inmolado de Dios, entregado por cada uno de nosotros, y su sangre fue derramada para que nosotros tuviéramos esperanza, para que nosotros tuviéramos libertad, para que nosotros tuviéramos paz, para que fuéramos libres, para que el Señor nos diera vida en abundancia, para vencer la muerte y para vencer el pecado. Por eso participamos de ella, porque a través de esa sangre derramada, nosotros somos libres. El Señor nos hizo libres y ninguna condenación hay para aquellos que creen en el Señor. Así que en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos este jugo de la vid, Señor, y conmemoramos esta Pascua. Pueden participar de la Pascua, del jugo de la vid. Muy bien, así hemos conmemorado una vez más la cena del Señor, la Pascua, diciéndole al Señor que entre a nuestras vidas, que permita que llegue nueva esperanza, que tenemos fe, seguimos creyendo en el sacrificio que Él hizo, seguimos creyendo que Él venció y puede transformar cualquier cosa en nuestras vidas. Seguimos unidos como iglesia, como familia, como pueblo suyo, para hacer su obra hasta el día de su regreso. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Inmediatamente oramos por las ofrendas, como habitualmente lo hacemos. El Señor ama y recompensa a los dadores alegres, aquellos que tengan en su corazón hacer una donación voluntaria en la imagen que aparece allí, en la información de la cuenta de la Iglesia Cristiana Restaura Colombia. Bienvenido sea. Le pedimos a Dios que honre y bendiga su generosidad y les multiplique como solamente Él sabe hacerlo, aquellos que siembran y apoyan el reino de los cielos, la obra del Señor en esta tierra. Todos nosotros lo hacemos de manera voluntaria y porque realmente amamos hacerlo, porque realmente nos gozamos. Así que en el nombre de Cristo Jesús pedimos, Señor, que bendigas a los dadores alegres, que les multipliques y que los cuides y les guardes como solamente tú puedes hacerlo, Señor. Sabiendo que tú multiplicas y que aquellos que tienen aún más les darás. Como tú nos dijiste, que nos diste unos dones y talentos para que nosotros trabajáramos y desarrolláramos, los desarrolláramos en esta tierra, Señor, para tu beneficio y para que más personas puedan conocer de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y bueno, mis hermanos, hemos llegado al momento de participar del mensaje que tenemos preparado para ustedes. Como les venía comentando, este mensaje tiene por nombre Origen y propósito de la Semana Santa. Está basado primeramente en 1 Corintios 5:7. Aquí tenemos preparados unos artículos para ustedes, unos versículos. 1 Corintios 5:7 dice, límpiense o limpiaos. Vamos a compartirlo aquí en la pantalla. Límpiense ustedes. Límpiense de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue santificada por cada uno de nosotros. La Pascua ya la conmemoramos. Básicamente el Señor nos invita a que nos limpiemos. Cuando se hace una similitud del pan con levadura, es un pan que se estropea más rápido, sí, es un pan al cual pues le nacen algunos, tal vez un proceso bacteriano más rápido. Entonces hay una representación o un símil de lo que es la levadura con el pecado. Cuando nosotros vivimos con pecado, pues nuestro cuerpo y nuestro ser cambia, ¿sí? Eso trae a que se corrompan nuestro ser. El pecado, sabemos que la paga el pecado de la muerte. Pero por eso dice, límpiense ustedes de la vieja levadura, de la vieja manera de vivir, del viejo pecado, para que sean una nueva masa, para que ustedes sean un nuevo ser, para que Dios los haga un nuevo ser. Sin levadura como ustedes son, esta es nuestra nueva Pascua, ¿sí? Así que el Cristo es la Pascua porque ya se entregó por cada uno de nosotros, ya nos hizo libre y es santificada por todos nosotros. Así que básicamente nosotros estamos hablando del sentido de la Pascua. Quiero mencionarles que el significado de la Pascua es pasar sobre.
Digamos que en hebreo se llama Pesach, que es paso. En inglés es Passover, como pasar sobre. Entonces la Pascua es pasar, pasar sobre. ¿Y qué se conmemora? Cuando el mismo Dios Todopoderoso le dijo a su pueblo que prepararan un cordero para que celebraran una fiesta, para que cada uno de ellos tomara la sangre del cordero y la pintara en los dinteles y en los postes de cada una de sus casas, para distinguirlos de que ellos eran el pueblo de Dios. Básicamente el ángel de Dios iba a pasar para quitarle la vida a todos los primogénitos en esta tierra. Y únicamente aquellos que tuvieran la marca iban a ser identificados como el pueblo de Dios. Por eso cuando hablamos de Pascua, estamos hablando de la Pascua cristiana. Nosotros conmemoramos y celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Él mismo se entregó como si fuera el Cordero. La Pascua judía es el Pesach o el Paso, que es la conmemoración de la liberación de la cautividad en Egipto. Y básicamente eso es lo que conmemoramos. Y también les quiero comentar que eso lo tenemos bien estipulado. Está estipulado en Éxodo capítulo número 12, donde el Señor le dice a su pueblo que iban a realizar estas actividades para establecer la Pascua, que cada uno lo iba a hacer y de este punto en adelante, por todos los días y por todos los años venideros, el pueblo lo tenía que hacer para conmemorar este momento de victoria. Básicamente en Éxodo 12, desde el versículo número 1 en adelante, dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra diciendo: Este mes les será el principio de todos los meses. Hablen a toda la congregación, ¿sí? Básicamente que cada familia tome un cordero. Si de acuerdo al número de personas que están en las familias, si algunos son pocos, júntense con su vecino, ¿sí? Para que todos participen y coman de este cordero. Básicamente el Señor siempre incitaba a que su pueblo estuviera junto, unido en comunidad. Así que importante es que estemos unidos. Así que básicamente él le dijo: tomen un animal sin defecto cada uno. Y empezando en este día, tomen luego la sangre y dicen, y pondrán en los dos postes y el dintel de las casas en lo que han de comer. Sí, pondrán la sangre allí en estos dinteles. Dice que ellos tendrán que asar el cordero y tendrán que comerlo. Dice, esta va a ser la Pascua y lo comerás así, con sus lomos, con su calzado, y lo comeréis porque es la Pascua de Jehová. Dice, así yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así tanto los hombres como las bestias del campo, y ejecutaré juicio sobre todos los dioses de Egipto. Así que yo Jehová, la sangre será por señal de las casas por donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré por encima de ustedes. Y por eso se dice paso, pasar sobre, pass over. Y no habrán vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios cuidaba a su pueblo y únicamente iba a herir a todos los demás que no tenían la marca. Y dice, y este día les será de memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante todas las generaciones, por estatuto perpetuo lo van a celebrar. Es decir, desde ese entonces se celebra la Pascua. El pueblo de Israel celebraba la Pascua conmemorando que habían sido liberados del cautiverio de Egipto. Y el Señor Jesús utilizó esta misma fecha para hacer su propia Pascua, para entregarse a sí mismo como un cordero pascual. Así como cada familia tenía que reunir un cordero, el mismo Dios se hizo con su cordero, el mismo Hijo de Dios se hizo un cordero para entregarse por cada uno de nosotros y liberarnos y libertarnos de la muerte y del pecado. Así que la Pascua, nosotros estamos viviendo la Semana Santa porque se origina y se identifica de acuerdo a la luna. Había un calendario lunar utilizado por el pueblo de Israel, así que básicamente luego del concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, el domingo de la Pascua es domingo, el primer domingo después de la primavera, de la luna llena de primavera, que ocurre el 21 de marzo o se establece un poco más adelante de acuerdo a la cronología de cada uno de los años. Y básicamente después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte, después de esa luna llena es que se conmemora la Pascua. Por eso algunos días la conmemoramos algunos años en marzo, otros en abril, pero tiene que ver con la luna. Esa es la forma de medirlo. Así que si continuamos, el Señor estableció la Pascua para su pueblo
como lo vimos en Éxodo, y el Señor decidió entregar a aquel que era el único que podía hacerlo para nosotros. Isaías 53:3 nos dice lo siguiente: porque el mismo Hijo de Dios, que fue el Cordero de Dios, se entregó para mostrarnos aquí lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Hijo de Dios fue despreciado, fue desechado. Vemos como las obras de las tinieblas actuaron en todos aquellos hombres corruptos que habían sido corrompidos para poder establecer sus propias normas, para poder tener sus propios beneficios, para poder estar delante del imperio, para poder ser los primeros en las filas, aquellos que invitaran en los banquetes, aquellos que no cumplían las normas y las reglas, pero sí le exigían al pueblo cumplirlo, aquellos que hablan, que predican, pero no aplican, como vemos muchos en este mundo. Así que el mismo Hijo de Dios, de manera voluntaria, vino a nacer de una mujer, vino a nacer en medio del campo de la manera más sencilla posible, de la manera más humilde, de la manera más noble. De hecho, con una familia de muy pocos recursos. El Señor no vino en la realeza terrenal, sí, el Señor ya le correspondía todo lo que su Padre había preparado para él, porque a través de él y por él todas las cosas fueron creadas. Pero él mismo tuvo el amor y la voluntad de hacerse hombre, de nacer, de como todos nacemos, de vivir como todos vivimos, para luego cumplir un ministerio y hacer su obra, para transformar las vidas de las personas, para transformar las vidas de los hombres, para libertar a los presos y cautivos, para traer a vida a aquellos que ya estaban sesgados, separados, aquellos que ya estaban muertos, los trajo a una nueva vida. Les dio una nueva oportunidad, el Señor nos liberó a todos nosotros de la cautividad. El Señor dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque ha llegado el año bueno del Señor. Siempre conmemoramos los años buenos del Señor, porque me ha ungido para que yo vaya a llevar libertad a los presos y oprimidos, a los cautivos, ¿sí? Para que por fin seamos libres y podamos determinar nosotros mismos, seguir a nuestro Dios para que Él nos haga libres. Así que Él fue escogido y fue molido. Asimismo, eh, nosotros vemos cómo se narra los evangelios sobre el Cordero expiatorio pascual, ¿sí? Y básicamente que esto fue cumplido por Jesús en su última semana en Jerusalén, para que nosotros entendiéramos el sacrificio definitivo en la cruz para una redención humana definitiva. Y el propósito bíblico de celebrar la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte, ¿sí? Algo también importante es renovar nuestra fe. Estos momentos cíclicos que tenemos en cada año, en cada temporada, nos ayudan a que nosotros demos una pausa, miremos al horizonte y volvamos a establecer nuestros objetivos, volvamos a recalibrar cuál es el camino que debemos seguir, cuáles son las prioridades que debemos tener, cómo fortalecemos de nuevo nuestra fe y cómo volvemos a sentirnos en la paz y el gozo que el Señor nos da, para saber que Él venció, para saber que Él vivió, para saber que Él nos libertó, que el Señor sufrió para que nosotros no sufriéramos, que el Señor se entregó para que nosotros tuviéramos una buena vida y la tuviéramos en abundancia, que el Señor se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, que el Señor pasó tantas necesidades para que nosotros fuéramos libertados. Cuando entendemos esa grandeza de esta entrega de sacrificio de nuestro Señor, realmente podemos volver a reír, realmente podemos volver a sentir que el Señor nos ama como nadie nos ha amado, que el Señor dio todo por nosotros porque realmente cree en nosotros, porque realmente nos ama. Así que ese propósito, renovar nuestra fe, y se complementa en que esto no fue un accidente, es decir, esto ya estaba premeditado. Dios ya lo tenía todo planeado. El mismo Hijo de Dios vino a cumplir su propósito. Él mismo sabía que iba a ser entregado porque muchas veces le dijo a sus discípulos: yo voy a ser entregado en manos de aquellos que son pecadores, en manos de aquellos que son injustos, en manos de aquellos que son corruptos. Pero es necesario que esto pase. El Señor lo decía una y otra vez, que Él se iba a entregar, que Él iba a hacer un sacrificio, pero tal vez no dimensionaban los discípulos aquello que Él iba a hacer.
Muchos de ellos creyeron desde el inicio, algunos creyeron solamente luego de haberlo visto resucitado. Así que, como se menciona en Zacarías 9:9, el futuro rey de Sión, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno o sobre un pollino hijo de asna. Es decir, el Señor cumplió las profecías de todo lo que estaba escrito. El Señor dijo, yo no vine a quebrantar la ley, yo vine a cumplirla, pero les voy a enseñar una manera adecuada y mejor, voy a transformar sus vidas para que ustedes vivan conforme al reino de los cielos, al reino de Dios y no a los reinos humanos, no a las costumbres humanas, no a las mentiras que los mismos hombres se habían encargado de establecer, a la verdad que a veces se habían cambiado de tergiversar. Los mismos hombres que establecían las leyes seguían solamente costumbres humanas, donde el beneficio era para ellos, pero la opresión era para los demás. Así que muchos hacían rituales, se enfocaban en las cosas simbólicas, pero no se enfocaban en el cambio personal de cada uno. No se enfocaban en el arrepentimiento, en el perdón, en transformar sus vidas completamente. Por eso el Señor, eso fue lo que hizo en la Pascua. Se entregó completamente para que nosotros tuviéramos una nueva oportunidad de tener una oportunidad de cambiar, de renovar nuestra fe, de transformarnos. Por eso se dice que es una semana de reflexión, sí, pero esa reflexión debe estar materializada en nuestros hechos, y no solamente en pensamientos, sino que tenemos que llevarlo a los actos específicos. Efectivamente, nuestro Señor es quien quita el pecado del mundo, solamente Él podía hacerlo. Miren lo que dice Juan, capítulo número 1, versículo 29. El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Allí lo deja claro. Mencionamos que en la Pascua, básicamente el pueblo lo que hacía era sacrificar un cordero, el cordero pascual, ¿sí? Porque el mismo Dios le dijo que así lo hicieran. Dios los libertó, ellos salieron de ser esclavos en la tierra de Egipto y luego pasaron a que el Señor siempre los sustentara. Ellos todos los años conmemoraban la Pascua y sabemos que Dios es el Cordero de Dios y Jesús es el Cordero de Dios. Por eso Juan dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Cordero de Dios que con su preciosa sangre nos limpia, nos lava, nos renueva, nos limpia de malas obras, nos limpia del pecado, nos renueva a tener una nueva oportunidad. El Señor dice que luego de que nosotros aceptemos el sacrificio, luego de que nosotros nos arrepintamos de todo corazón, de que confesemos el sacrificio de nuestro Señor, de que confesemos que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor, porque pareciera que muchos lo aceptamos como Salvador fácilmente, pero no como Señor. Porque cuando lo aceptamos como Señor debemos obedecer sus palabras y sus mandamientos. Así que parece que no es tan fácil aceptarlo como Señor, pero nosotros sí lo hacemos. Lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Él inmediatamente viene a transformar nuestras vidas. Dice la misma palabra que a través del sacrificio del Cordero de Dios. Él nos ve blancos como la nieve y perdonó todos nuestros pecados, ¿sí? Por eso Él venció tanto la muerte como los pecados y nos hizo herederos de toda esa herencia que tenemos en el reino de los cielos. Continuando, vemos que uno de estos motivos, cuando más adelante el apóstol Pablo escribía estas cartas, la que le escribió a Timoteo, básicamente le decía, segunda de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Todos ellos predicaban el evangelio de las buenas noticias, de las buenas nuevas que el mismo Señor Jesús vino a establecer, vino a entregarles a todos ellos para que nosotros tuviéramos una nueva vida, una nueva esperanza. Así que, a pesar del paso de los años, el apóstol le decía, acuérdate de Jesucristo. ¿Sí? Es decir, la Semana Santa se trata de Jesucristo, se trata de la Pascua, se trata de la entrada victoriosa, se trata de su muerte, de su pasión, de su resurrección y de su ascensión al cielo. Se trata de que Él venció por nosotros, tanto la muerte como el pecado. Por eso dice, acuérdate de Jesucristo, ¿sí? Él mismo, resucitado entre los muertos, fue el único que venció la muerte para siempre. Muchos otros hombres y mujeres fueron resucitados, muchos de ellos.
a través de los milagros de Jesús, de sus discípulos, fueron resucitados, pero luego volvieron a morir. Jesús es el único que resucitó para no volver a gustar la muerte, a degustar la muerte. Es el único que resucitó para vivir para siempre y para rescatarnos a cada uno de nosotros. Él mismo le dijo a los discípulos: toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Estoy a la derecha del Padre y tengo autoridad sobre toda la creación. Él mismo nos habla de su regreso, el regreso del hombre, del Hijo del Hombre, que dice que será con poderío y con gloria. Él mismo regresará por sus hijos. Y él mismo dice: prepárense cuando ustedes vean esto, levántense y estén erguidos porque su salvación está cerca. Es decir, no es momento de tener temor. No es momento de ver la Semana Santa como un momento de martirio, como un momento de pagar penitencias, como un momento de dolor, como un momento de simbologías, como un momento de ritualidades, ¿sí? Que no tienen nada que ver con lo que realmente dice la palabra. La palabra dice que esto traduce esperanza, salvación, liberación, ¿sí? No es sinónimo de dolor. Nosotros no tenemos que sentir el mismo dolor que sintió nuestro Señor. Nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio porque Él ya lo hizo. El sacrificio que Él hizo es suficiente y lo hizo una vez para que fuera suficiente para transformar la vida de cualquiera de nosotros. Así que esa es la visión y la forma que debemos vivir esta Semana Santa. Obrando, orando, estando siempre velando, como el Señor le decía a sus discípulos. Estén velando constantemente para que ustedes no sean tentados. En la misma oración, cuando el Señor les enseñaba a orar a sus discípulos, les decía: oren, dice, guárdanos de la tentación y líbranos del mal. Sí, en todo momento la llave es la oración. La oración es aquella que nos hace luchar, revivir, combatir, ¿sí? Es aquella que nos da esperanza, que nos hace ir delante de Dios, porque Él dice: sean presentadas vuestras súplicas delante de Dios, ¿sí? Esa intimidad cada día deberíamos aprovecharla para ir delante de Dios, a decirle que necesitamos, que nos ayude, que nos preocupa, que nos libere, que confiamos en Él, ¿sí? Que Él es quien transforma todas las cosas. Así que luego viene un relato en diferentes evangelios. Está el relato de todo esto que estamos conversando, de lo que sucedió en esta semana, de la Pascua, o lo que llamamos Semana Santa. Y básicamente hay algunos relatos, como por ejemplo, está en Marcos, del capítulo número 16, del 11 al 16, en Lucas, del 19 al 24, y en Juan, del 12 al 20, ¿sí? Vemos cómo está la similitud y la armonía de los evangelios hablando de lo que sucedió. Son muy extensos, así que no podemos cubrir todos los capítulos, pero si les hablo de un resumen, básicamente muestra cómo Jesús primero entró de manera triunfante en la ciudad de Jerusalén. El mismo Señor, el mismo Dios estaba preparando a las personas que iban a participar en su obra, porque el Señor Jesús le dijo a los discípulos: vayan y por el camino van a encontrar a un pollino, ¿sí? Un asno pequeño, que no ha sido montado por ningún hombre. Tráiganlo, y si sus dueños le preguntan por qué lo desatan, digan: el Señor lo necesita. Es decir, el Espíritu Santo y el Señor ya estaba obrando sobre esas personas. Seguramente ya les había hablado a su espíritu, a su corazón, seguramente ya habían tenido visiones, sueños. Ya sabían que el Señor iba a venir. Es decir, ellos no eran los únicos que estaban siguiendo la guía de nuestro Dios. Ellos, los discípulos, estaban directamente con Jesús haciendo la obra, pero la obra viene haciéndose desde casi el inicio de la fundación de los seres humanos, con tantas personas que Dios ha escogido para que les sirvan, para que sean testimonio en medio de todas las demás personas, en medio de la humanidad, para que sean ejemplo, así como lo fueron nuestros padres fundadores Adán y Eva, así como lo fue Noé, así como lo fue Josué, así como lo fue Moisés, ¿sí? Personas que Dios escoge porque son conforme a su corazón, son personas que reconocen la gloria de Dios, que son humildes, que son nobles, que son siervos delante de Dios. Porque el mismo Señor Jesús dice: ¿quién es el mayor, sí? El que de ustedes se haga un servidor de los demás, ese es el mayor en el reino de los cielos. Pero incluso este, que es el mayor aquí, viene a ser el menor en los reinos de los cielos. Es decir, imaginémonos las categorizaciones que se tienen en los reinos de los cielos de quienes son mayores. Seguramente es una medición totalmente diferente de cómo lo vemos en esta tierra. Así que el Señor entró de manera triunfante. Ellos
pusieron sus mantos para que el Señor se sentara en este pollino o en este asno, este burrito, por decirlo así. Y digamos que esto rompió la lógica de muchos, porque el pueblo de Israel estaba esperando un libertador, el Mesías, pero lo veían más con poderío, con un gran ejército, con gran poder. Lo veían más como que él tenía que entrar en un caballo blanco y grande, como hacen los libertadores, que ese tendría que ser el Mesías, pero el mismo Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Allí lo dejó claro, es decir, ellos querían que se aboliera la esclavitud y la opresión que tenían con el Imperio Romano y querían ellos salir a ser libres de nuevo para poder conquistar. Pero no sabemos si se fueran a desviar. Y el Señor les dijo, no, mi reino no es terrenal. Por eso Él les dijo muchas veces, en la palabra dice muchas veces que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las cosas terrenales y físicas. Nuestra lucha es espiritual. Por eso, hermanos, por favor, estén juntos, ayúdense unos a otros, estén orando incesantemente por sus hermanos, por sus amigos, por la familia, por la iglesia. Ayudémonos unos a otros en la oración, ayudémonos en las necesidades, ayudémonos en el buen consejo, ayudémonos en los abrazos, Señor. Ayudémonos en todo momento porque cuando somos juntos somos más fuertes. El Señor los invitaba siempre a su pueblo a que estuvieran unidos, a que se amaran unos a otros, a que se ayudaran unos a otros, a que no fueran mezquinos, a que fueran dadivosos, a que ayudaran a los que necesitaban, a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, a los que estaban presos. A todos el Señor nos invita a ayudar, porque esa es la forma en que el Señor ha traído su reino a esta tierra, a una tierra fría, a una tierra llena de egoísmo, lleno de mentiras, a una humanidad llena de maldad. El Señor nos ha distinguido de los demás, por eso nos ha llevado a ser luz, para que seamos luz en medio de la oscuridad. Luego de eso Jesús siguió, estuvo predicando unos días allí en el templo, estuvo sacando a todos los mercaderes porque diciendo que eran unos ladrones, porque ellos vendían de manera deshonesta, hacían los cambios de manera deshonesta porque muchos forasteros y extranjeros venían a Jerusalén a celebrar y al cambiar ellos no eran justos, ellos eran ladrones. Así que el Señor los envió diciendo mi casa es casa de oración, no es casa de ladrones. Los echó a todos y allí estaban los religiosos empedernidos que no querían aceptar la verdad. Ellos mismos se habían dejado llevar por sus propios malos pensamientos, sus propios entendimientos y le tentaban en todo momento, preguntándole acerca de la resurrección, le preguntaban acerca de si era lícito dar impuestos, le preguntaban que él con qué gloria lo hacía, ¿sí? Si lo hacía de parte de Dios, de parte de quién. Y el Señor Jesús siempre tenía una respuesta concreta. El Señor Jesús siempre dejaba una reflexión. Los dejó a todos anonadados cuando le preguntaban si tenían que pagar impuestos. Y todos tenían que pagar impuestos. Así que él sabiendo, diciéndole, ¿por qué me tientan? Sí, porque quieren hacerme caer. Y desde el inicio había un plan para asesinar a Jesús y para tomarlo, para prenderlo. Pero no podían porque la multitud estaba en medio de Jesús. Muchos escuchaban sus enseñanzas, él lo hacía a través de todas las parábolas que preparaba, así como el Señor y la viña, así como los dones y talentos. Luego de eso, el Señor fue el día jueves a celebrar la Pascua. De igual manera le dijo a sus discípulos, vayan, que van a encontrar al lado de un pozo, si no me equivoco, un lugar. A un señor, dígale al padre de familia, el Señor está listo para celebrar la cena. Es decir, el Señor también estaba obrando en otras personas. Alguien ya había preparado un lugar llamado el aposento alto para que ellos conmemoraran la cena, ¿sí? El lugar, bueno, estoy seguro que se llamaba aposento alto, pero un lugar para que ellos conmemoraran la cena. Y ya el Señor le había hablado, Dios nuestro le había hablado a esa persona, sin que un ser humano le hubiera dicho, él ya había preparado porque él escuchaba la voz de Dios, porque él era sensible a la voz de Dios, porque él seguramente era una persona que le buscaba de día y de noche. Era una persona que buscaba y anhelaba la salvación, así como muchos de los que estaban allí lo vieron. Cuando Jesús fue presentado en el templo, uno de los profetas que estaban allí dijo, mis ojos han visto la salvación de mi Dios. Muchos estaban esperando la respuesta de nuestro Señor, de nuestro Dios, acerca de la salvación, y allí estaba materializada. Así que Él les dijo, díganle al padre de familia que ya está lista.
que ya vamos a conmemorar, así que ya estaba listo todo. Habían diferentes personas que trabajaban para el ministerio de Jesús, incluso personas cercanas a los gobernadores, como las mujeres que estaban allí. Creo que una de estas mujeres era hermana de uno de los gobernadores, aportaba al ministerio de Jesús, porque todos sabían que era la verdad o de qué vivían, si ellos, muchos de ellos no trabajaban a tiempo completo, muchos de ellos se dedicaban en los últimos años al evangelio, a seguir a Jesús. Algunos eran pescadores, otros eh, trabajaban con aceite, otros eran cobradores de impuestos. Así que básicamente ellos iban de pueblo en pueblo, llevaban sus propias, digamos, tiendas de campaña, moraban donde los recibían, se alimentaban de lo que los demás les daban, o de las ofrendas. Siempre había una bolsa de ofrendas, que es allí donde aparece el relato de Judas, que se robaba el dinero de las ofrendas. Pero básicamente muchas personas soportaban, o más bien eran las que aportaban al ministerio de Jesús. Así que Jesús hacía la obra, pero hacia alrededor toda la creación también estaba en sincronía. Todo lo necesario se iba llevando a cabo, se iba materializando. Así es como el Señor nos recomienda a nosotros cuando nos dice que tenemos que salir a hacer la obra. Si no se preocupen por nada, dice, su Padre proveerá. Cada vez que nosotros intentamos hacer algo bueno, y lo hacemos con fe, lo hacemos con esfuerzo y de buena manera, el Señor va proveyendo, va trayendo, el Señor va abriendo. El Señor lo hace en todo momento, así que ya estaba preparado el lugar. Ellos fueron a conmemorar la cena y el Señor les dijo, voy a ser entregado. Esta es la última Pascua que voy a compartir con ustedes. No volveré a disfrutar o a tomar el jugo de la vid hasta que vengan a mi reino. Es decir, hasta que nosotros vayamos al reino de Dios. Y él mismo le dijo, es necesario que yo sea entregado porque va a ser entregado de mentirosos, de pecadores, voy a ser entregado en manos de los corruptos. Pero él mismo les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Él mismo también le dijo a todo el pueblo que estaba allí que ese templo se iba a derrumbar, pero que él iba a construir al tercer día. Realmente hablaba de él mismo, ¿sí? Luego de eso pasaron a el monte donde él se fue a orar, el monte donde él predicaba, y si no me equivoco es el monte de los olivos. Luego fueron al Getsemaní y básicamente a un huerto. Y él empezó a orar. Él sabía que su hora estaba cerca. Así que le dijo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Se alejó y él empezó a orar. Estaba muy turbado, estaba muy preocupado. Estaba postrado en rodillas. Dice la palabra que sudaba gotas de sangre. Y le dijo al Padre, Padre, si es tu voluntad, permite que pase de mí esta copa, pero no hagas mi voluntad sino la tuya. Estaba muy preocupado, estaba muy dolido, porque sabía que su hora había llegado. Así que cuando regresó, vio que sus discípulos estaban dormidos de la misma preocupación, del mismo dolor. Y les dijo, ¿por qué están durmiendo? Yo les dije que oraran, oren sin cesar para que no sean tentados. Ustedes tienen que velar. Por eso cada vez, hermanos míos, que estemos en momentos de situaciones de preocupación, de zozobra, de desesperanza, de soledad, de estrés, lo que tenemos que hacer es orar. Porque el mismo Señor Jesús oraba en todo momento delante del Padre, más nosotros tenemos que orar para buscar la ayuda de nuestro Dios. Así que en ese momento aparecieron una multitud para prenderlo. Y él mismo les dijo, ¿por qué me buscan así? Porque son así como unos malhechores. Me buscan a mí como si yo fuera un malhechor. Vienen a buscarme con espadas y palos. ¿Por qué no lo hicieron cuando yo estaba en el templo en medio de todas las personas? Sí, porque las personas no los iban a permitir. Pero él mismo dijo, ustedes aprovecharon las tinieblas, es decir, el poder de las tinieblas en la noche. Se pusieron todos de acuerdo para llevar a cabo su plan. ¿Y quién les dijo dónde estaba Jesús? Judas, uno de sus discípulos que lo traicionó porque él pensaba que seguramente el reino era diferente. Él prefirió las riquezas, prefirió unas monedas, porque seguramente pensaba que el reino iba a establecerse de forma terrenal. Seguramente pensaba que con ese dinero podría invertir en establecer algo terrenal para que se liberaran, sí, pero no era así. Al fin y al cabo traicionó a Jesús. Y dice la palabra que el mismo Satanás entró en Judas para impulsarlo a que definitivamente entregara a Jesús para que fuera delante de los sacerdotes a hacer negocios con él y le dijeron que le iban a dar dinero. Así que él mismo les había dicho que aquel que le daría, que le diera un beso sería Jesús. Así que llegaron allí, él se acercó y le dio un beso y le dijo, Jesús, así mismo me entregas.
Entonces sus discípulos reaccionaron, los sacerdotes dijeron, tómanlo, apréndanlo, y Pedro sacó una espada, le quitó la oreja a uno de ellos y Jesús le dijo, no, no lo hagas. Lo curó y les dijo, no lo hagan. Es necesario que esto suceda. ¿O no creen que si mi padre, si yo dijera simplemente, diera la orden, mi padre enviaría cientos de ángeles a cuidarnos, ¿sí? Cientos de ángeles a defendernos y a poder ser librado de ellos. Pero el Señor, con todo su poder y con toda su gloria, se hizo como leíamos allí en Isaías. Él mismo se humilló, el mismo Hijo de Dios fue despreciado, desechado, humillado, varón de dolores, experimentado en quebranto, como escondido el rostro, menospreciado y no lo estimamos. Él mismo se entregó, luego de ello lo llevaron al concilio, donde los sacerdotes empezaron a discutir con ellos, dijeron, dinos si tú eres el Cristo, ¿qué señales tiene? Él simplemente dijo, yo lo soy, ustedes lo dicen, pero no discutía con ellos. Muchos se asombraban porque él no vociferaba, no discutía con ellos, sino simplemente callaba. Así que empezaron a humillarlo, empezaron a escupirlo, empezaron a llevarlo ante la autoridad, que en este caso era Poncio Pilato, diciéndole que él tenía que morir. Y Pilato dijo varias veces, no encuentro ninguna falla en este hombre. Así que el pueblo de Israel o los judíos no podían, tenían algunas normas, pero no podían condenar a la muerte a nadie. Tenía que hacer a través de las normas romanas. Por eso fueron a Pilato. Alguien mencionaba que Jesús era de otro lugar, si no estoy mal, de Galilea, así que lo envió donde Herodes. Y Herodes quería conocerlo porque había escuchado mucho de él, pero quería ver señales, quería ver prodigios. Como muchos seres humanos se basan solamente en los milagros, en las señales, en los prodigios, ¿sí? Porque eso es lo que vemos. Dice la palabra que el hombre solamente ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios realmente ve el corazón. Así que Jesús no le respondió nada. Así que Herodes lo menospreció, lo llevó con unos militares y allí fue donde ellos lo vistieron de púrpura, donde le escarnecieron, donde lo golpearon, donde le taparon los ojos, donde le pusieron la corona de espinas, bueno, lo humillaron. Y muchos le escarnecían diciendo, si eres el Hijo de Dios, sálvate. Me imagino cómo las tinieblas estaban obrando sobre cada uno de estos hombres, injustos, malhechores, para que ellos se escarnecieran a Jesús. Es decir, el enemigo pensaba que había tenido la victoria porque iba a quitarle la vida al Hijo de Dios, pero no era así. Realmente eso debía suceder, porque todo lo que está escrito y profetizado en la palabra de Dios se cumple. Eso también debía cumplirse para salvación nuestra. Entonces, como algo tan atroz que sucedió se transforma en libertad y esperanza para nosotros. El mismo Pedro, pero cuando estaba en la cena, le dijo, Señor, yo nunca te voy a dejar, yo incluso te seguiré hasta la muerte. Y el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo que antes de que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Cuando estaban delante de los sacerdotes, Pedro estaba allí afuera. 3 veces sucedió que le dijeron, tú eras uno de ellos, y él 3 veces dijo que no. A la tercera se cruzó la mirada con el Señor Jesús, cantó el gallo y Pedro se sintió muy triste, se fue muy triste. Porque el mismo Jesús le había dicho, Satanás ha pedido para zarandearte, ¿sí? Como trigo que lleva el viento, que mueve el viento. Pero yo he pedido por ti. Y Jesús le dijo, solamente te pido que tu fe no desfallezca, ¿sí? Que tu fe no disminuya. El Señor siempre nos acompaña diciendo, solo te pido que creas, no temas, tú solo crees, ¿sí? Solo te pido que tengas fe. El Señor en varias oportunidades le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿sí? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Qué tanto tengo que hacer? ¿Por qué no tienen la fe suficiente? Si ustedes pudieran hacerlo, pudieran decirle a este monte, mueve y échate y él lo hará. Si tuvieran la fe el grano de una mostaza, el Señor dice, solo ten fe, ¿sí? Y le dijo a Pedro, solamente pido que tu fe no disminuya, que tu fe permanezca. Así que el Señor, luego de eso, fue traído de vuelta a donde Pilato, el cual volvió a preguntarle. Él no decía nada y decía, pero yo no hallo ninguna falla, ningún, ninguna cosa mala en este hombre. No ha hecho nada malo. 3 veces Pilato intentó librarlo porque no encontraba ninguna condenación. Dijo, lo voy a castigar y lo soltaré. Y los
sacerdotes volvían a escarnecer, a decir, no, él ha hecho una cosa, lo otro, ha dicho que no tiene que pagar impuestos, ha injuriado, ha dicho que él es el Hijo de Dios, bueno, etcétera. Entonces, él dijo, suéltenlo. Había en ese entonces, estaban como de celebración y acostumbraban liberar uno de los que estaban allí condenados. Entonces él dijo, bueno, ¿a quién quieren que liberen? ¿Sí? ¿Este hombre que no ha hecho nada, que no tiene falla alguna, o quieren que liberen a los demás? Y todos allí, imaginémonos el poder demoníaco de las tinieblas, todos gritaban, liberen a Barrabás, ¿sí? Un malhechor, una persona que también había sido juzgada por homicidio, y todos gritaron, liberen a Barrabás en vez de liberar al Hijo de Dios, ¿sí? Vemos como de manera espiritual las tinieblas estaban obrando para que Dios fuera condenado. Así que él lo condenó, se lavó las manos, dijo, está bien, la sangre de este hombre estará sobre ustedes, no sobre mí, se lavó las manos y los entregó para que fuera crucificado. Empezó lo que llamamos Vía Crucis o Vías Crucis, y camino a la crucifixión de nuestro Señor. Y básicamente había un hombre que iba pasando por allí y le ayudó a llevar la cruz. Pero para resumir, cuando llegaron allá, había otros dos condenados, había uno a su derecha, otro a su izquierda. Había uno de estos malhechores que escarnecía a Jesús y le decía, si eres el Hijo de Dios, sálvate. ¿Por qué no te salvas? El otro que realmente tenía arrepentimiento dijo, tú no te das cuenta que tú estás pagando por algo que hiciste, pero este hombre nada hizo, nada malo hizo. Este hombre es justo. Lo miró y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y el Señor Jesús le dijo, de seguro te digo, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Así que todos los sacerdotes y las personas que estaban ahí lo escarnecían, se burlaban, decían, si realmente eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si realmente es el Hijo de Dios, ¿por qué no se salva así? Muchos en su mala costumbre, pensamiento, en su maldad, en su arrogancia, en su maldad en general, decían, ¿por qué no te bajas si eres el Hijo de Dios? ¿Sí? Realmente no creían que él lo fuera. Lo escarnecían y se burlaban, ¿sí? Entonces vino gran oscuridad sobre la tierra, sobre la hora sexta. Estas horas empiezan a contar desde la medianoche. Así que básicamente cuando vino la hora sexta, como el mediodía, más bien de las 6 de la mañana, como el mediodía, la tierra se oscureció y vino gran tiniebla. Y ya cuando el Señor estaba sufriendo, le dijo a su Dios, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Antes de morir, Jesús dijo, Padre, en mis manos encomiendo tu espíritu. Algunas reflexiones bíblicas y relatos mencionan que en ese momento el Padre dejó de mirar a su Hijo, porque en ese momento su Hijo se había convertido en pecado, se había convertido en todo lo malo y todo lo negativo. Y sabemos que el Señor no gusta el pecado, no mora donde está el pecado. Así que en ese momento el Padre dejó mirar a su Hijo. Y su hijo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento imaginémonos todo lo que pasaba a nivel espiritual, como todos los seres espirituales, los demonios, las huestes y potestades que estaban en la tierra, estaban celebrando que el Hijo de Dios iba a morir. Así que finalmente Jesús murió, expiró, dijo, Padre, en mis manos encomiendo tu espíritu. Era la hora novena, como las 3 de la tarde, estaba todo oscuro. Inmediatamente hubo un gran terremoto sobre la ciudad. También en el templo se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía ingresar. Y eso hacía básicamente relación a que el velo se rasgó y ya nosotros tenemos contacto directo con nuestro Dios a través de su Hijo. Muchos de los que estaban allí quedaron sorprendidos y realmente dijeron, este realmente era el Hijo de Dios. Muchos de ellos se golpeaban, se daban golpes en el pecho, gritaban, pero ya era tarde, ya lo habían hecho. Ya el mal aparentemente había ganado, pero no fue así. Realmente el Señor los había derrotado, porque se había entregado a sí mismo. Él mismo se había hecho un cordero, había derramado toda su sangre. Él mismo se había entregado para que nosotros fuéramos salvos. Él mismo se entregó a través de la Pascua, porque no había otro digno para hacerlo. Ahí decía, aquel que es limpio, que no hizo malo, que no tenía ninguna
ningún defecto, no había hecho ningún mal, un justo, pagó por todos nosotros los pecadores. Así que todos los que estaban ahí se sentían muy mal, lloraron, sufrieron. Luego uno de los hombres que pertenecía al concilio, llamado José, fue delante de Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Se lo concedió, lo envolvió en unas sábanas, lo llevó a un sepulcro que quedaba en la peña, en una ladera. Lo pusieron allí. Los mismos sacerdotes le dijeron a los romanos que pusieran unos guardias ahí, no vaya a ser que, como ya habían escuchado que él había dicho que resucitaría al tercer día, que vinieran algunos fanáticos a sacarlos para hacerlos creer que había resucitado. Así que ese lugar estaba vigilado. Pasó el día, bueno, eso fue el viernes, luego vino el día sábado, donde no hubo mayor actividad, era un día de reposo. Así que el domingo las mujeres prepararon algunas especies aromáticas para el cuerpo de Jesús y muy temprano en la mañana fueron. Cuando llegaron se llevaron una gran sorpresa. Y básicamente el cuerpo de Jesús ya no estaba. Ellas se sorprendieron, dijeron que el cuerpo del Señor no está, pero allí había unos seres, unos hombres, que realmente eran unos ángeles. Miremos lo que dice el relato. La resurrección, el primer día de la semana, o sea, el día de domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, que hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y seguramente dos ángeles, unos ángeles. Ellas tuvieron temor, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Sí? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué? ¿Por qué siguen pensando que nuestro Señor Jesús está muerto? ¿Por qué siguen pensando que estás crucificado? ¿Por qué siguen pensando que estás sufriendo? ¿Por qué siguen pensando que fue derrotado si realmente lo que hizo fue vencer por cada uno de nosotros? Ellos mismos le dijeron, no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Se acuerdan? Sí. Acuérdense que Él les habló cuando uno estaba en Galilea diciendo, es necesario, sí es necesario que todas estas cosas pasen para su salvación, para su libertad, para que fuéramos libres. Es necesario que esto pase. Él tenía que vencer. Se ha entregado en manos de hombres pecadores y se ha crucificado y resucite al tercer día. Luego de eso, ellas se fueron a dar las buenas noticias, vinieron todos y estuvieron muy felices. Incluso algunos de ellos no creían, algunos iban caminando en un camino, un lugar llamado Emaús, camino Emaús, iban muy tristes y decían, no sentíamos fuego en nosotros cuando Él nos hablaba, cuando venía su palabra. El mismo Jesús apareció y les dio una recomendación y ellos volvieron, les volvió a reanivar y renovar su esperanza, su fe. Había un discípulo que creo que es Tomás, que decía, yo no lo creo, hasta no ver el hueco en sus manos y en su costado, no voy a creer que Él revivió. Jesús luego de revivir de manera espiritual, estaba en un cuerpo espiritual, venía a esta tierra y siempre que se encontraba con ellos les decía, paz a vosotros. ¿Sí? Hubo varios encuentros con sus discípulos porque estuvo 40 días aquí en la tierra, allí donde está lo que está escrito en el libro de los Hechos, donde luego vino el Espíritu Santo con poder. Y el mismo Jesús, una vez reunido con ellos, les dijo, Tomás, mírame, aquí estoy. Y él pasó su dedo por eh, el hueco que tenía. Y le dijo Tomás, tú has creído solo porque me has visto, pero bienaventurados los que sin ver creyeron. Esta es una gran reflexión, bienaventurados los que sin ver creyeron, bienaventurados aquellos que aún confían, que aún creen, aquellos que aún tienen fe, que aún tienen esperanza, que aún quieren transformar y cambiar sus vidas, porque el Señor realmente quiere es un cambio en nosotros, no quiere que seamos religiosos, quiere que realmente nosotros hagamos un cambio real. Que esta muerte de Jesús no fue por accidente, sino fue el plan de salvación de Dios para reconciliarse con toda la humanidad por medio del Mesías Jesucristo y revelarnos su amor supremo, su amor que excede y sobrepasa cualquier entendimiento. Por lo tanto, cuando aceptamos a Cristo, el Cordero Pascual, implica que podemos vivir como los panes sin levadura, ¿sí? Sin el pecado, sin aquello que corrompe, sin aquello que contamina,
o sea, con sinceridad y verdad. Y asumimos la dignidad y libertad de los derechos fundamentales de Dios sobre la humanidad que son transmitidos a través del Evangelio. Así que nosotros, en conclusión, empezamos un domingo de Ramos, llamado Domingo de Ramos, con la entrada triunfal de Jerusalén, el Rey, luego con la Santa Cena, la Cena Pascual, el día de jueves, luego con la Pasión, crucifixión y muerte de nuestro Señor, y luego el día domingo con la resurrección y la tumba vacía. Así se confirmó que nuestro Señor venció la muerte y nos dio esperanza para una vida eterna. El Señor nos dio esperanza para una vida eterna. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesús nosotros pedimos ayuda para reconocer ese sacrificio restaurador de nuestro Señor Jesús y aplicarlo al prójimo en nuestra reconciliación con Dios y poder tener una nueva esperanza. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este día, te pedimos que nos acompañes. Gracias por este gran sacrificio que tú hiciste sobre cada uno de nosotros, porque diste tu vida completa por rescate a nosotros, porque te inmolaste y te entregaste como el Cordero de Dios, como el Cordero Pascual, para que a través de tu sangre nosotros fuéramos libres, Señor. Hoy conmemoramos que tú venciste la muerte, que tú venciste el pecado, que tú venciste las tinieblas, que tú venciste el enemigo, que tú venciste la maldad, que venciste todo para que nosotros fuéramos libres. Hoy somos libres y más que vencedores, Señor. Por el testimonio de tu palabra, por tu sacrificio, hoy podemos realmente cantar la victoria de la vida sobre la muerte. Hoy realmente podemos sentir que tenemos una nueva esperanza, que tenemos una nueva oportunidad. Hoy podemos sentir, Señor, que tú nos amas más que cualquier otra cosa, que cualquier otra persona, que tú nos amaste desde el principio de la fundación del mundo, Señor. Que tú eres nuestro pastor y que a tu lado nada nos faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Que tú, Señor, es el buen pastor que da la vida por sus ovejas, que, como dice tu palabra, tus ovejas me conocen y oyen mi voz y me siguen. Porque ya sabemos que el enemigo solamente vino a robar, matar, hurtar, a engañar. Pero tú, Señor, como dice tu palabra, yo he venido para que ustedes, todos, tengan vida y la tengan en abundancia. Para que todos ustedes sean transformados, para que vengan del poder de las tinieblas a la luz, para que todos sean redimidos, libres, transformados, libertados del poder de las tinieblas a la luz. Ese mismo poder que estaba predominando sobre toda la tierra, que estaba liderando y que estaba manejando a aquellos hombres malvados, es el mismo poder del cual nosotros hoy somos libres. Porque el Señor dice, tú solo crees, no temas, porque en el nombre de Cristo Jesús son libres y envió a sus discípulos a que sanaran a todas las personas, a que echaran fuera a los demonios, a los espíritus, a que llevaran la buena nueva de la verdad, la libertad del evangelio sobre toda la humanidad, sobre todas las casas. Dijo, vayan de dos en dos, no se preocupen porque lleven en el camino, yo los sustentaré. Si no les prestan atención, igual límpiense las arena de los pies y sigan su obra, sigan su camino. En este mundo tendrán problemas y dificultades, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Por eso, alégrense, hermanos míos, amados míos. El Señor venció, estamos festejando que Él venció y nos hizo libres, nos libertó, nos restauró, nos transformó. Tenemos una vida que Él quería que tuviéramos, somos herederos del reino de los cielos. Él venció la muerte para siempre, descendió al centro de la tierra a predicarle a los espíritus caídos, a quitarle las llaves de la muerte y ascendió con poder y gloria y regresará a esta tierra con poder y gloria. Y dice, ustedes tienen que pararse y tienen que estar erguidos, porque su salvación está cerca. Pónganse seguros, hermanos, y alégrense de que nuestro Señor venció por cada uno de nosotros. Esto realmente nosotros celebramos. Es un momento para recapacitar y volver a renovar nuestras fuerzas, volver a renovar nuestra fe y nuestra esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, esperamos que hayan tenido un excelente domingo, que tengan un excelente resto de semana. Felices Pascuas para todos. Recuerden que nuestro Señor venció, que a través de Él nos hizo más que vencedores y es motivo de que nosotros celebremos, que realmente venga el gozo a nosotros, porque nuestro Dios y nuestro Señor venció y transformó y salvó nuestras vidas. Esperamos que tengan un lindo domingo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Vayan en paz. Adiós.